Hoy vamos a contarles todo lo que tienen que saber sobre la historia y cultura francesa. Comencemos por lo que es la historia y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Invenciones durante la Revolución. La guillotina. La inventaron los franceses para la Revolución Francesa. También la usaron otros países europeos como Reino Unido, Bélgica, Suecia, Italia y Alemania. Este método humanitario de ejecución fue propuesto en 1789 por Joseph Ignace Guillotin. Se convirtió en diputado de París en la Asamblea Constituyente. Él no estaba de acuerdo con la pena de muerte, pero creía que era un método de ejecución más humano y menos doloroso. Él creyó que este método pudo ser el primer paso hacia la abolición total de las condenas de calabozo. La guillotina se utilizó hasta 1977. Continuamos con lo que es la toma de la Bastilla. Se produjo en París el martes 14 de julio de 1789. La toma de la Bastilla fue el punto inicial de la Revolución Francesa. Aunque la fortaleza medieval conocida como la Bastilla solo custodiaba a 7 prisioneros, su destrucción por los revolucionarios parisinos supuso públicamente el fin del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. La Bastilla medía 24 metros de altura y está ubicado en Francia. Continuamos con novedades y cambios en la Revolución Francesa. Los términos de derecha e izquierda en política nacieron en la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de septiembre de 1789. Ese día se trató la propuesta de un artículo que establecía el rey, las leyes aprobadas, la futura Asamblea Legislativa. Vamos a continuar con otra guerra, invasión de Versalles. 5 y 6 de octubre de 1789. El Palacio de Versalles era invadido por la masa revolucionaria y Luis y María Antonieta eran llevados a París, donde se vieron obligados a actuar como reyes constitucionales. Tras el fracaso de su intento de huida en 1791, la hostilidad contra la monarquía se acentuó hasta la insurrección de 1792 y la puesta en marcha del terror revolucionario, una de las cuyas primeras víctimas fue el mismo Luis XVI, guillotinado en 1793. Con esta ejecución y la proclamación de la República, los revolucionarios creían haber puesto fin a lo que veían como una larga época de opresión del pueblo por los reyes y la aristocracia, inaugurando una era de libertad, de igualdad y de fraternidad, como rezaba la principal máxima inspiración de la revolución. Ahora vamos a pasar a una guerra que fue muy importante, la cual es la Guerra de los 100 años. En realidad duró 116 años, desde el año 1337 hasta el año 1453. Esta guerra se dio entre Francia e Inglaterra. El motivo principal fue la posesión de los territorios franceses. Al inicio de la guerra, Inglaterra tomó posesión de tierras francesas, pero al final de la guerra, Francia recuperó sus territorios y esto fue gracias a la intervención de Juana de Arco. Ahora vamos a hablar de los periodos de la Guerra de los 100 años. Esta se divide en 2 periodos. El primer periodo tiene un lapso desde 1337 hasta 1380. Este primer periodo termina con la muerte de Carlos V, quien fue un rey que, afectado de locura a consecuencia de un accidente de caza, llevó a Francia al borde de la ruina. El segundo periodo tuvo un lapso desde 1380 hasta 1453. Este segundo periodo acaba con la expulsión de los franceses de Francia. Primer periodo de lucha. Ambos bandos, ingleses y franceses, tenían la necesidad de dominar el mar en el territorio francés. Los ingleses abatían a los franceses en Le Clusset, edificio militar fortificado, siglo XVI y XVII, que tiene lugar en la ciudad Leas, en Francia. Los ingleses en su retirada fueron atacados por el ejército francés. En pocas horas se resolvió la batalla, que costó a los ingleses 40 arqueros, pero los franceses perdieron 4.000 hombres. A pesar de esa gran pérdida, ganaron la batalla y se quedaron con el territorio que les querían quitar.
Los ingleses lograron conservar la Plaza Calais en su poder. Hasta 1558 perdieron la plaza que representaba para los ingleses tener una puerta abierta en el continente europeo. Continuamos con la peste negra. Fue una de las enfermedades más temibles de la Europa medieval y estuvo presente cuando Francia se estaba revolucionando. Lo más relevante fue que la peste la introdujeron a Europa los marineros genoveses, que regresaban de Constantinopla. En Europa unos 25 millones de personas murieron entre el año 1348 y el año 1490, casi un tercio de la población europea. Continuamos con el segundo periodo de lucha. Enrique V de Inglaterra aprovechó la guerra civil de Francia entre borgoñeses y armagnacs de los franceses. Enrique V logró vencer a los franceses en Azincourt en 1415. En esta guerra civil asesinaron a Juan sin Miedo, por eso Felipe el Bueno, hijo de Juan sin Miedo, siendo el duque de Borgoña, se pasó al bando inglés. Con su ayuda los ingleses impusieron el Tratado de Troyes en 1420, en el que se pactó el matrimonio de Enrique V con Catalina, hija del rey francés. El hijo que naciera de este matrimonio heredaría Francia. Continuamos con Francia después de la Guerra de los 100 años. Al terminar la Guerra de los 100 años, Francia se encontraba agotada, el feudalismo estaba deshecho, el campo merced de salteadores. Carlos VII restableció la orden apoyándose en la burguesía y en las ordenanzas de Orleans, reglamentó la economía y a la vez la justicia y estableció el ejército permanentemente. Con estas reformas puso a Francia en el camino de la monarquía absoluta. Ahora voy a contar las transformaciones económicas que tuvo Francia. Transformaciones económicas. El exceso de población en Francia produjo una serie de desajustes en la economía de la época. La gran mortandad del siglo XIV originó nuevos problemas. Al disminuir la población hubo menos trabajadores y la demanda de productos se redujo drásticamente. En el campo, grandes extensiones de tierra quedaron sin cultivar. El descenso de la población hizo que la siembra de productos ya no fuera rentable. Por eso impulsaron a otros cultivos orientados a la exportación. En la industria textil también se perdió mano de obra. Como trabajadores eran escasos, los salarios tendieron a subir. Algunos manufactureros trasladaron sus operaciones al campo, esperando encontrar mano de obra más barata. Ellos compitieron con los gremios urbanos que se oponían a estos industriales que trabajaban por su cuenta, rompiendo el monopolio. Ahora, dejando a un lado la historia y economía francesa, les voy a hablar sobre las costumbres francesas. Francia es un destino con mucho que ofrecer para los visitantes y por lo que se encuentra entre los países más visitados del mundo. Cuenta con una amplia y rica variedad cultural, así que aprovechemos el día de hoy que por una tarea o simplemente por curiosidad llegaste a este video para contarte las tradiciones francesas más destacadas. En el puesto número 1 encontramos las fórmulas de cortesía. Mientras en otros lugares una simple sonrisa es señal de saludo o agradecimiento, en Francia las fórmulas de cortesía son numerosas y obligatorias. Se pueden utilizar hasta 2 o 3 al principio de una frase. Además del uso del usted, en Francia se emplea obligatoriamente para dirigirse a desconocidos, personas con las que se tenga poca confianza, mayores, profesores, etc. La siguiente costumbre es la bise francesa. En Francia es muy normal saludar de beso en la mejilla a las personas conocidas. Todo depende de cuántos años tiene y la relación que tienes con la persona. Si das muy pocos besos o demasiados, pueden ser incómodos para la otra persona. Pero el número de besos que se dan y el lado por el que se empieza en Francia dependerá de la región. En París se dan 2 besos en la mejilla, 3 en Montpellier, 1 en Brest, etc. A veces cambia, incluso si vas de un pueblo a otro. Lo mejor es fijarse en el resto de personas cuando se saludan antes de lanzarse a besar. Además, también es muy típico besar entre chicos y muy común. Ahora voy a contarte de la gastronomía y prácticas en la mesa. Primero voy a hablarte del horario de comida. Los franceses almuerzan sobre las 12 y 13 horas del mediodía y cenan entre las 19 y 21 horas de la noche. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la gastronomía en Francia tiene un papel muy relevante
Y a los franceses les encanta disfrutar de una buena comida. En primer lugar está el queso. Es un manjar sagrado en la cultura francesa. Se sirve antes del postre. Se han registrado alrededor de 400 variedades de quesos. A cada región de Francia se le asocia un queso en concreto, pero cuidado, cada uno tiene también sus formas de cortarse. Cometerás un sacrilegio a ojos de un francés si no lo cortas de manera correcta. Otra de las tradiciones más populares de Francia es el brindis. A los franceses les gusta mucho brindar, hasta con un vaso de agua, por lo que no empieces tu copa de vino sin antes brindar con cada uno de los comensales. No vale con brindar al centro, siempre con cada uno de los que te acompañan. Además, al brindar debes mantener el contacto visual con la persona con la que estés brindando y que nunca se crucen las copas, de lo contrario se percibirá una falta de respeto o mala suerte. Mientras brindas, puedes decir santé, que significa a tu salud.